Paren todo, dejen el teléfono, cierren las otras pestañas, porque lo que les voy a contar en los próximos minutos es una de esas historias que cuando la escuchas entera, te quedas con la vista fija en un punto sin saber bien por dónde empezar a ordenar todo lo que acaba de entrar. Y no les digo esto para inflar el relato. Se los digo porque hay algo en lo que acaba de suceder entre México, América Latina y Donald Trump, que los medios convencionales están contando a medias, en fragmentos, sin el contexto que hace que cada pieza tenga sentido. Lo que acaba de ocurrir no es una escaramuza diplomática más. Es un giro en el mapa del poder de este continente. Un giro que nadie en Washington anticipó y que nadie en Washington sabe todavía cómo absorber. Y ya sé que eso puede sonar a exageración de canal de YouTube. Lo entiendo. Pero cuando tengan el cuadro completo, cuando vean no solo qué pasó, sino por qué pasó, quién lo orquestó, cómo se ejecutó paso a paso y qué significa para los próximos años, van a entender por qué digo que esta semana el tablero geopolítico de este hemisferio cambió de forma. No en sentido poético, en sentido concreto y medible. Arrancamos con la amenaza, porque para comprender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, primero necesitan entender el tamaño de la agresión con la que Trump abrió el juego, porque Donald Trump no diseña política exterior desde despachos de tecnócratas con modelos econométricos. Trump opera con el instinto del desarrollador inmobiliario que descubrió hace décadas que toda negociación tiene un principio básico. El que amenaza primero y con más fuerza define las condiciones desde las que el otro empieza a retroceder. Amenaza máxima. Ver quién parpadea, negociar sobre la rendición del que parpadeó. Esa es la fórmula que usó en Atlantic City. La misma que usó en Manhattan. La misma que intentó usar con México. Y es exactamente aquí donde la historia se vuelve lo que es. Arancel del 50% sobre todos los productos mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos. Así de seco, sin excepciones sectoriales, sin ventanas de adaptación, sin ninguna consideración por las cadenas productivas que los dos países tejieron durante 3 décadas de integración económica progresiva. 50% sobre $500,000 millones anuales en exportaciones mexicanas. El número es tan descomunal que cuesta procesarlo con calma. Para dimensionarlo, ese nivel arancelario habría encarecido de golpe los vehículos ensamblados en México para el mercado americano. Habría golpeado de frente las exportaciones agrícolas que abastecen los supermercados del sur de Estados Unidos. Habría roto las cadenas de producción de semiconductores, componentes electrónicos, piezas aeroespaciales, todo lo que sale de las plantas del norte de México para llegar como producto terminado a los anaqueles de las tiendas americanas. Washington calculó que el peso de esa amenaza sería tan aplastante para México que la respuesta llegaría sola. Una llamada, una reunión reservada, concesiones graduales, un comunicado conjunto presentando la crisis como superada, el libreto de siempre, el mismo que se había ejecutado en distintas versiones con distintos presidentes y distintos temas durante décadas. Trump esperaba ese libreto. Sus asesores se lo garantizaron. Se equivocaron de una manera que todavía están intentando procesar, porque en el Palacio Nacional no encontraron al político convencional, no encontraron al funcionario que prioriza la estabilidad de la relación bilateral sobre cualquier otra consideración. No encontraron a alguien que empiece a calcular en privado cuánto puede ceder antes de que se note demasiado. Encontraron a una presidenta con formación científica, y los científicos, cuando se topan con un problema, no lo procesan desde la emoción. Mapean las variables disponibles, identifican las opciones reales y ejecutan la solución más eficiente con los recursos que tienen. Suscríbanse ya y activen la campana porque lo que sigue es la parte de esta historia que los grandes medios mexicanos no están contando con la profundidad que merece. Y si ya están suscritos, denle like porque le están diciendo al algoritmo que este tipo de análisis vale la pena. Lo que hizo Sheinbaum mientras Trump publicaba amenazas en sus redes no fue una reacción improvisada de un gobierno agarrado por sorpresa. Fue la activación de una estrategia que llevaba meses construyéndose en silencio, en cancillerías, en conversaciones diplomáticas que no aparecen en ninguna agenda pública, en llamadas sin comunicado de prensa. La estrategia tenía una premisa tan limpia que resulta casi elegante. Si Trump decide usar el peso económico de Estados Unidos como ariete de presión, México no puede enfrentar eso solo. Nadie gana esa pelea en solitario. La respuesta tiene que ser otra cosa. Tiene que ser colectiva. Y aquí es donde lo que Sheinbaum construyó durante estos meses
se convierte en el núcleo de todo el relato, porque América Latina lleva décadas respondiendo a las presiones de Washington de la misma manera, fragmentada, cada país negociando en su rincón, cada gobierno calculando cuánto aguanta antes de que el costo supere la resistencia. Y esa fragmentación era la ventaja más potente que Washington tenía en cualquier enfrentamiento con la región. Dividir y presionar uno por uno. No necesitas doblegar a un continente si puedes aislarlo por partes y negociar con cada pieza por separado. La propuesta mexicana fue exactamente la inversión de esa lógica. Coordinación. Bloque. Un mecanismo donde la presión económica sobre cualquier miembro se convierte automáticamente en un problema compartido por todos los demás, donde Trump no está apuntando a México, sino a un mercado de 600 millones de personas con capacidad real de redirigir sus flujos comerciales hacia China y la Unión Europea si las condiciones con Washington se vuelven insostenibles. Brasil lo entendió, Colombia también, Argentina, Chile, Perú, la región centroamericana y caribeña. 20 naciones que históricamente habían respondido por separado, tomaron esta vez la misma decisión, responder juntas. Y ese bloque de respuesta coordinada, esa red de solidaridad económica que México fue armando en las sombras, mientras Trump hacía sus declaraciones de guerra comercial, fue el movimiento que nadie en Washington anticipó y que trastocó por completo el análisis de costos y beneficios de la amenaza arancelaria. Porque de repente Trump no estaba presionando a México con un arancel del 50%. Estaba encendiéndole fuego a un conflicto comercial simultáneo con 20 naciones que suman 600 millones de consumidores. Un conflicto con represalias coordinadas, aranceles en espejo, reorientación de importaciones estratégicas hacia otros proveedores. Una señal que cualquier empresa americana que exporta a la región, cualquier sector agroindustrial, cualquier fabricante que depende de la integración con América Latina, iba a leer de manera inmediata y dolorosa en sus números. La trampa diseñada para doblar a México terminó siendo el detonador que unió a todo un continente en su contra. Y eso, señores, eso es lo que se llama un error de cálculo de proporciones históricas. Espérense porque ahora viene la reacción internacional, y cuando la escuchen van a entender por qué el tablero geopolítico no va a volver a verse igual. La presión coordinada del bloque latinoamericano empujó el conflicto hacia escenarios que la administración Trump no había incluido en su estrategia. La Organización Mundial del Comercio, el organismo que arbitra disputas comerciales globales y al que el propio Estados Unidos pertenece, cuyas reglas el propio Estados Unidos contribuyó a redactar, activó sus mecanismos de revisión sobre las medidas arancelarias unilaterales de Washington. Y cuando la OMC se pronuncia sobre la legalidad de un arancel, no es una declaración de principios sin consecuencias. Es la construcción del marco jurídico que otros países pueden usar para tomar represalias legítimas, no como agresores, como partes respondiendo a una violación documentada de los acuerdos que todos suscribieron. Y en el plano multilateral más amplio, los pronunciamientos de organismos internacionales fueron construyendo un consenso que fue aislando la posición de Washington de manera progresiva y visible. La coerción económica como instrumento de presión política contradice principios del derecho internacional que el propio Estados Unidos promovió durante décadas. El sistema de reglas que Washington edificó para ordenar el comercio global después de la Segunda Guerra Mundial se está volviendo en su contra en el momento en que Washington decide ignorarlo cuando no le conviene. Y entonces llegó el giro que menos esperaba la Casa Blanca, Canadá, el otro socio del TMEC, el tratado que regula el comercio de América del Norte, y que Trump mismo negoció en su primer gobierno como uno de sus grandes trofeos, decidió que el silencio cómplice no era una opción sostenible. Que quedarse callado mientras su socio comercial más poderoso ejercía coerción económica sobre el otro socio del mismo bloque era políticamente indefendible. Y lo dijo en voz alta. Piensen en lo que eso significa. Dentro del propio TMEC, dentro del espacio que se supone representa la cooperación más estrecha de Estados Unidos con sus vecinos, uno de los socios estaba siendo presionado de manera coercitiva por otro, y el tercero se negó a mirar hacia otro lado. Eso no tiene precedente en la historia reciente de las relaciones comerciales norteamericanas. Y la imagen que proyecta al mundo, la imagen de Estados Unidos completamente solo, dentro de su propio bloque comercial más íntimo, es la que más resuena en las capitales de todo el planeta.
Dale like ahorita si ya están viendo el tamaño del error que cometió Trump. Y suscríbanse porque ahora viene la parte que ningún medio convencional está dimensionando correctamente. Lo que hizo China cuando vio la apertura que Washington estaba creando, porque Pekín lleva años esperando exactamente este tipo de ventana en América Latina. La región es el último gran mercado donde China todavía no tiene la posición dominante que ya consolidó en África, en Asia Central, en partes de Europa del Este. Y la razón por la que no la tiene es concreta: la proximidad geográfica, la inercia histórica, los acuerdos preferenciales acumulados durante décadas le daban a Washington una ventaja de acceso que China difícilmente podía superar en condiciones normales. Pero Trump acaba de crear condiciones que están muy lejos de ser normales, porque cuando amenazas con un arancel del 50% sobre un país que exporta 500 mil millones de dólares anuales a tu mercado, no solo lo golpeas a él, le estás demostrando a cada empresa, a cada gobierno, a cada actor económico que hace negocios contigo, que ese acceso puede evaporarse en un tuit publicado a las 3 de la madrugada. Y esa incertidumbre, ese nivel de imprevisibilidad, es incompatible con cualquier planificación de inversión seria que requiera horizonte de largo plazo. China no tiene ese problema. La política exterior de Pekín no gira con cada ciclo electoral. Los acuerdos que China firma están diseñados para durar décadas porque la estabilidad es el producto principal que vende en sus relaciones con países que están agotados de la volatilidad del socio americano. Y en este momento, mientras Washington manda señales de turbulencia que sacuden mercados y corroen la confianza, Pekín está mandando exactamente lo contrario: certeza, apertura, contratos listos para cerrar. El resultado es que las conversaciones que llevaban años siendo teóricas en América Latina, las que hablaban de diversificar la dependencia comercial respecto a Washington, de no sostener toda la arquitectura económica sobre un solo pilar, se convirtieron en conversaciones urgentes y prácticas. Y China está ahí, con los brazos abiertos, con las líneas de financiamiento disponibles, con la infraestructura logística construida en la última década, específicamente para competir con el modelo americano en mercados en desarrollo. Trump quería reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio. Lo que logró fue fabricar el argumento perfecto para que su principal rival geopolítico se instalara de manera masiva y permanente en el mercado que Washington considera su zona de influencia natural desde Monroe. Denle like ahorita si ya están dimensionando el tamaño del error. Y suscríbanse porque ahora viene la parte interna, lo que esta crisis destapó adentro de México. Porque la victoria diplomática de Sheinbaum en el plano internacional no disuelve automáticamente las tensiones que esta crisis aceleró puertas adentro. Y esas tensiones son reales, tienen raíces profundas, y van a moldear el segundo año de su gobierno de maneras que todavía no están del todo definidas. Hay un sector del empresariado mexicano cuya historia entera de negocios está edificada sobre la premisa de la integración con Estados Unidos. Empresas que nacieron para exportar al norte, cadenas de suministro diseñadas específicamente para alimentar la industria americana, fortunas construidas sobre la premisa de que la frontera permanece abierta y las reglas comerciales son predecibles. Para ese sector, la postura de Sheinbaum frente a Washington no es un ejercicio de soberanía, es una amenaza directa a su modelo de operación. Y ese sector lo dijo, no siempre con nombre propio y cara descubierta, pero a través de cámaras empresariales, de pronunciamientos de organizaciones del sector privado, de filtraciones a medios que históricamente han representado los intereses del gran capital frente a los gobiernos. El mensaje fue directo: México no puede sostener una guerra comercial con su principal socio. Los costos son demasiado altos. El gobierno debe buscar un acuerdo antes de que el daño sea irreversible. Lo que ese sector no calculó es que el país que tiene enfrente ya no funciona con la misma lógica de siempre, porque la audiencia que recibió esas declaraciones de capitulación anticipada no las leyó como pragmatismo de gente que conoce los números reales, las leyó como lo que son, la voz de una élite que pone sus márgenes de ganancia por encima de la dignidad del país. Y esa lectura, en el México de 2026, tiene consecuencias políticas que ningún boletín de prensa revierte. Sheinbaum no está ignorando las preocupaciones del sector privado, las está escuchando, pero no les está otorgando el poder de veto que ese sector espera tener. Y esa diferencia entre escuchar y obedecer
es precisamente lo que define si un gobierno gobierna o si termina siendo gobernado por quienes tienen recursos para presionarlo. La segunda tensión que esta crisis expuso es más honda y más difícil de desmontar. Tiene que ver con algo que lleva décadas instalado en una parte de la clase dirigente mexicana. La convicción de que la soberanía plena es un lujo que México no se puede costear, que el pragmatismo real consiste en mantener la mejor relación posible con Washington a cualquier precio, que la firmeza es para el discurso del 15 de septiembre, pero que en la práctica, cuando la presión llega de verdad, siempre se termina cediendo. Esa mentalidad no desaparece porque una presidenta decide ignorarla. Está enraizada en décadas de experiencia histórica, donde México cedió repetidamente y el sistema siguió funcionando. Y quienes la sostienen, quienes creen genuinamente que enfrentar a Washington siempre termina mal para México, están mirando lo que pasa con una mezcla de miedo e incredulidad, esperando la llamada de la Casa Blanca que no llega, esperando la crisis que finalmente obligue a Sheinbaum a negociar en los términos que Washington impone. Ese momento todavía no llegó, y mientras no llegue, Sheinbaum está construyendo un precedente con implicaciones que van mucho más allá de este conflicto específico. Está demostrando, movimiento por movimiento, que la firmeza y el pragmatismo no se excluyen, que un país de 130 millones de personas con la economía número 15 del mundo tiene opciones reales si las identifica y las activa con inteligencia, que la narrativa de la dependencia inevitable con Washington es exactamente eso, una narrativa construida y reproducida, no una ley de la física, y ese es el cambio más importante de todo lo que está ocurriendo, no el conflicto arancelario en sí mismo, no los pronunciamientos de organismos internacionales. El cambio más importante es el que está sucediendo en la manera en que México se percibe a sí mismo como actor con peso real en el orden global. Y eso sí que tiene dimensión histórica. Ahora llegamos a la pregunta que todos se hacen y que los próximos meses van a ir respondiendo. ¿Qué hace Trump desde aquí? Porque el presidente de Estados Unidos está atrapado en una posición que se vuelve más incómoda con cada día que pasa sin resolución. Tiene la presión de sus propios aliados económicos, que dependen del comercio con México y con América Latina. Tiene la presión de una comunidad internacional que lee sus movimientos como la violación del sistema de reglas que el propio Estados Unidos levantó. Tiene la presión de los mercados que traducen la incertidumbre comercial en volatilidad que los americanos sienten en sus fondos de retiro y en sus portafolios de inversión. Todo ese conjunto de presiones empuja en la misma dirección, hacia atrás, hacia alguna fórmula de desescalada que le permita a Trump presentar una retirada táctica como una victoria estratégica. Eso es lo que hacen los negociadores experimentados cuando se les acaban los argumentos sólidos. Buscan la salida que les permita reencuadrar el retroceso. Y Trump es, hay que reconocérselo, excepcionalmente hábil en esa técnica. Pero encontrar esa salida en este momento particular no es simple, porque México no está exigiendo concesiones extraordinarias, está pidiendo el cumplimiento de los acuerdos que los dos países firmaron, el respeto a las reglas del comercio internacional que los dos países se comprometieron a seguir, el trato entre naciones soberanas que cualquier relación bilateral del siglo XXI debería tener como punto de partida mínimo. Y el hecho de que eso, que debería ser el suelo de cualquier negociación, tenga que ganarse mediante una batalla diplomática de estas proporciones, dice todo lo que hay que decir sobre cuál es el problema real en esta relación. Lo que vivimos en estas semanas es el primer acto de una historia con muchos capítulos por delante. El bloque de coordinación latinoamericana que Sheinbaum construyó tiene que demostrar ahora que aguanta bajo presión sostenida, no solo frente a la primera amenaza. Los mecanismos de la OMC tienen que avanzar con velocidad suficiente para que las consecuencias jurídicas de las medidas arancelarias de Washington sean reales y no solo declarativas. Y China tiene que convertir las conversaciones diplomáticas de estos días en contratos concretos que representen una alternativa genuina y no solo una señal táctica de negociación. Son muchas piezas en movimiento, muchas variables que pueden virar, y vamos a estar aquí siguiendo cada movimiento con el nivel de detalle y la honestidad que este momento merece. Trump construyó una trampa para México, terminó cayendo en ella solo. Esa es la síntesis de esta semana. La historia de las próximas semanas va a decidir si esa trampa lo contiene o si encuentra la salida que sus asesores ya están buscando con desesperación creciente.
Lo que sí es irreversible es lo que ocurrió en el tablero geopolítico. América Latina coordinó como no lo había hecho en décadas. El mundo respondió, China avanzó, y México demostró que tiene la capacidad de leer el tablero completo en el momento en que Washington solo está viendo el siguiente movimiento. Si este análisis les abrió los ojos, denle like ahorita. Suscríbanse y activen la campana porque esta historia no terminó. Y cuando llegue el siguiente capítulo, van a querer estar aquí para escucharlo completo. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Trump da marcha atrás o escala la presión? ¿Y creen que el bloque latinoamericano tiene la disciplina para mantenerse cohesionado cuando la presión de verdad llegue? El debate está abierto, los leo a todos.